Las reglas de la guerra se acabaron. Rusia cometió un error masivo e imperdonable al lanzar uno de sus ataques más horribles contra niños ucranianos. La represalia fue inmediata y absoluta. Solo unas horas después del ataque, recibimos un informe de que Estados Unidos levantó restricciones clave contra Ucrania. Ahora los misiles británicos y franceses están autorizados para atacar profundamente dentro de Rusia, golpeando refinerías y fábricas militares que Putin no puede defender. Pero verás, la represalia no se detuvo ahí. Estados Unidos ahora ha impuesto sanciones devastadoras contra Rosneft y Lukoil, dos de las compañías petroleras más grandes de Rusia. El mercado de valores ruso se está desplomando y Putin está furioso. Pero no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Al atacar a los niños ucranianos, obligó a Occidente a declarar que el tiempo de hablar se ha terminado. Es el momento en que la guerra se volvió personal. Todo esto comenzó ayer por la mañana, cuando Putin llevó a cabo uno de los ataques más horribles de esta guerra. Drones rusos volaron hacia un jardín de niños a las 10:30 am, hora de Ucrania. Esto fue justo en medio de un día escolar por la mañana. Contamos con imágenes del ataque y de la misión de rescate realizada por los primeros en responder tras los ataques. Pero aún así, los rusos están negando todo esto, afirmando que todo este asunto de los niños fue un montaje de la OTAN y que, de hecho, este era un sitio de la OTAN. Pero déjame mostrarte la evidencia y tú decides por ti mismo. Aquí también vemos las consecuencias, con los primeros en responder evacuando a los niños. Podemos escuchar a los niños llamando a sus mamás. Bonito. Ahora, según algunos propagandistas rusos, esta fue la venganza de Rusia. Así que quizá te estés preguntando, ¿venganza por qué? Bueno, déjame mostrarte. Esa mañana, las fuerzas ucranianas usaron misiles Storm Shadow británicos para destruir una planta química rusa en Briansk. Esta planta es una instalación crucial en el complejo militar industrial de Rusia. Produce pólvora, cargas explosivas de combate, combustible para cohetes y cosas así. Rusia inició esta invasión. Eso significa que Ucrania estaba completamente en su derecho de destruir esta planta. Y como venganza, Rusia está atacando a niños de kinder. Según los rusos, todos los niños son actores, y era una instalación de la OTAN. Pero la cosa es que, una cosa que Putin olvidó, fue que aunque él perdió toda compasión, el resto del mundo todavía la tiene. Aquí es donde él no notó que la primera dama realmente se preocupa por los niños ucranianos. Es importante recordarlo a quienes nos ven. Hace solo unos meses, en julio, el presidente Trump admitió públicamente que fue la primera dama Melania quien lo convenció de que las promesas de Putin realmente no valen nada. Escuchen. Llego a casa y le cuento a la primera dama que hablé con Vladimir. Hoy tuvimos una gran conversación, dijo ella. ¿En serio? Además de esto, cuando Putin vino a Alaska, la primera dama le hizo llegar una carta personal y tenía un mensaje muy específico. Le pidió a Putin que protegiera a los niños ucranianos. Y eso es algo que el ejército ruso realmente no ha estado haciendo. Secuestran niños ucranianos, los llevan a Rusia y permiten que familias desconocidas los adopten. Bueno, supongo que lo que hizo Putin ayer fue un poco demasiado. Bueno, eso es porque solo unas horas después de ese ataque, recibimos este impactante informe del Wall Street Journal. Estados Unidos levanta restricciones claves sobre el uso de misiles europeos de largo alcance por parte de Ucrania. La medida coincide con el esfuerzo de Donald Trump por presionar a Moscú para negociar el fin de la guerra. Ahora, aquí es donde quiero aclarar los detalles porque la redacción de este informe es muy específica, y eso es por una razón. Estados Unidos no está dando permiso para atacar dentro de Rusia, porque Ucrania ya tiene ese permiso. Ya han estado usando drones para entrar. La redacción indica que Estados Unidos elimina una restricción clave. Así que, ¿cuál era esa restricción? Verás, aunque estos misiles son de fabricación europea,
principalmente del Reino Unido o de Francia, utilizan datos de localización que todavía son proporcionados por Estados Unidos. Luego del presidente Biden, se retuvieron esos datos de localización. Es decir, no le dijimos a Ucrania que no puede atacar dentro de Rusia, que si Ucrania detectaba un objetivo, debía pedir permiso a su homólogo estadounidense. Y luego esa solicitud llega hasta Pete Hegseth, quien es el secretario de Guerra, secretario de Defensa. Si él lo aprueba, Ucrania puede atacar el objetivo con datos de Estados Unidos. Si no, no puede hacerlo. Tienen el misil y el permiso del Reino Unido, pero quien lo fabricó no tienen los datos de localización. Lo principal es que ahora Estados Unidos ya no decide. Ese privilegio, o supongo que no recuerdo la palabra correcta, pero Pete Hegseth ya no puede aprobar o rechazar un ataque. Ahora ese poder lo tiene el principal general estadounidense en Europa, el general Alexis Greenwich. Actualmente, él es el comandante de la OTAN. En mi opinión, es mejor que él decida, porque él es mucho más pro-Ucrania que Pete Hegseth. Eso no significa que Pete Hegseth sea anti-Ucrania, pero ha habido algunos malentendidos entre la administración y el Pentágono, y no sabemos quién está causando ese malentendido. Técnicamente, Estados Unidos no autoriza ataques dentro de Rusia. Todo lo que Estados Unidos está haciendo es proporcionar los datos de localización para los objetivos que Ucrania está seleccionando. Ucrania utiliza misiles hechos en Reino Unido. Ahora, este detalle técnico es importante porque solo unas horas después de que salió este informe, el presidente Trump publicó esta declaración. Hoy temprano publicaste en redes sociales que un informe del Wall Street Journal era una historia falsa. Falso. ¿El Wall Street Journal es falso? ¿Es más honesto en finanzas que en chismes? ¿Puedes confirmar si entiendo bien lo que ocurre? Esa historia lo mostró como si en Estados Unidos recién hubiéramos quitado una restricción sobre inteligencia. No, es que dicen que le di permiso a Ucrania para disparar misiles profundamente en Rusia, pero yo no hice eso. En segundo lugar, no están usando nuestros misiles. Están usando, creo, misiles europeos o de algún otro lugar, pero no están usando los nuestros. Y lo que ellos hacen, no lo controlo, pero sí nuestros misiles. Ellos no disparan nuestros misiles. ¿Fue una historia falsa? ¿El Wall Street Journal publica muchas cosas falsas? Ahora, Trump no es el mayor fan del Wall Street Journal, pero el informe no dice lo que él afirma. Nunca dice que Trump dio permiso, solo que Estados Unidos levantó la restricción, lo cual es cierto porque vimos un ataque con Storm Shadow en una instalación rusa de la que hablamos al inicio del video. Eso solo es posible si Estados Unidos da los datos de localización. Pero para mí, es curioso que ahora estemos recurriendo a este argumento en el que básicamente decimos: oye, no es Estados Unidos quien está llevando a cabo este ataque, son los países europeos, es Ucrania y todos los demás, pero no nosotros. Porque siento que eso es más o menos lo que hace Rusia. Es un argumento ruso donde usas medias verdades para impulsar tu versión. Y ahora Rusia está probando de su propia medicina. Ahora, digo eso no solo por esta declaración. Él también hizo una declaración similar más tarde en la misma conferencia de prensa. Escucha esto. Y no estamos vendiendo armas a Ucrania, se las estamos vendiendo a la OTAN. A diferencia de antes con Biden, él entregó armas y $350 mil millones en efectivo a Ucrania, lo cual fue muy tonto. Pero se las vendemos a la OTAN y en teoría puedes hacer lo que quieras con ellas. No tiene que ser Ucrania, pero probablemente sí. Lo que hacen las naciones ahora es comprar. O sea, vamos, no podemos decir que no estamos vendiendo armas a Ucrania, simplemente se las vendemos a la OTAN. Sabemos a dónde va y por eso lo vendemos. Así funciona el proceso. Ucrania solicita las armas que desea y esa petición se envía al comandante de la OTAN, de quien hablamos. Él la revisa, verifica si Estados Unidos la tiene y suficiente y luego la aprueba. Y luego, la OTAN compra las armas y se las da a Ucrania. Está bastante claro por qué está pasando esto. Simplemente no queremos admitirlo. Y estoy contento por eso. Así es como opera Rusia. Siempre usan este tipo de narrativa, como de guerra informativa, solo para confundir a todos. Ahora hacemos casi lo mismo. Es más difícil para Rusia culpar a Estados Unidos. Cuando el presidente afirma: no damos armas a Ucrania, solo a la OTAN. No aprobamos ataques en Rusia, solo Europa lo hace. Sé que a los europeos puede que no les guste, pero para mí me hace más feliz pensar que Rusia está probando de su propia medicina. Como mencioné al inicio del video, la represalia continuó. Lo más relevante fueron las sanciones. Y la razón por la que digo que esta fue la noticia más grande es porque no habíamos tenido nuevas sanciones en esta administración.
Trump ha extendido algunas sanciones que anunció el presidente Biden, pero esas solo fueron extensiones. Esto es completamente nuevo, y definitivamente es una de las sanciones más duras que Estados Unidos ha anunciado. Eso incluye todas las sanciones que se impusieron bajo el presidente Biden. Hoy es un día muy importante en cuanto a lo que estamos haciendo. Mira, estas son sanciones tremendas, son muy grandes. Esas son contra sus dos grandes petroleras. Esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva. Acabamos de responder sobre las diferentes formas de misiles y todo lo demás que estamos analizando, pero no creemos que eso vaya a ser necesario. Estados Unidos impone sanciones a Rosneft y Lukoil de Rusia. Estas son dos de las empresas más grandes. Rusia es dueña y Rosneft es una empresa estatal. Así que esto afecta mucho más directamente la cuenta bancaria de Putin. Ahora, al escuchar todo esto, estoy seguro de que la pregunta que todos se hacen es: ¿acaso Rusia no es ya el país más sancionado del mundo? ¿Qué diferencia hacen estas sanciones en comparación con las anteriores? Bueno, déjame explicarte. Primero que nada, esto no son solo sanciones contra Rosneft. Esto aplica a cualquier empresa donde estas compañías tengan al menos 50% de propiedad, afectando a más subsidiarias. Además, estas sanciones son distintas a las anteriores. Esto ya lo habíamos comentado en videos anteriores, pero fue hace tiempo. Creo que a finales de 2022, los países occidentales anunciaron algo llamado tope de precios, lo que significaba que las refinerías rusas y los productores de petróleo rusos podían vender su petróleo, pero no podían venderlo por encima de cierto precio. Y el precio que anunciamos al principio fue de $60. Hace unos meses, varios países europeos bajaron ese tope a $47. Es decir, cualquiera que compre petróleo ruso tenía que asegurarse de comprarlo por debajo de ese precio, porque si no lo hacían, serían sancionados. Esto fue sancionado, pero era como decir: puedes conducir aquí, pero sin exceder cierto límite de velocidad. Antes podías conducir por debajo del límite, lo que ayudaba, pero no tanto como lo que anunciamos ahora. Ahora, es como si simplemente no pudieras tratar con ellos en absoluto. No puedes conducir por esta carretera en absoluto. Así que cualquier empresa, cualquier país que haga cualquier tipo de negocio con estas compañías enfrentará sus propias sanciones. Y además de eso, estas compañías ya no pueden usar dólares estadounidenses en absoluto. Así que esto significa que las compañías rusas tendrán que hacer muchas más maniobras para poder hacer negocios. Y eso sí les afecta. Eso hará que aumenten sus costos y bajen sus márgenes. Las sanciones funcionan, pero no como muchos dicen. No es que la economía rusa vaya a estar muerta mañana, porque créeme, yo quiero eso, pero no va a ser así. Más bien, lo que está pasando, si lo pusiera en una analogía, es como si hubiera una soga alrededor de la economía rusa. Cada vez que anuncian nuevas sanciones, la soga se aprieta más. Así que no está muerta, pero cada vez es más difícil respirar. Ahora, no es solo el hecho de que las sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos también pidió a sus aliados europeos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia y Canadá, que siguieran el ejemplo. Pidieron a todos que aplicaran las mismas sanciones. Ese mismo día, la Unión Europea aprobó su 19º paquete de sanciones, único en cierto sentido, donde están apuntando directamente a la flota fantasma. Están sancionando a 100 o más de 100 embarcaciones que forman parte de esta flota fantasma, que Putin ha usado para enviar petróleo a India, China y Turquía. Y eso también es muy efectivo, porque significa que cada vez que veamos uno de estos barcos atracados, digamos, en un puerto de China o en un puerto de India, ahora podemos ir contra la empresa que opera ese puerto porque trata con un barco sancionado. Y eso crea una especie de desincentivo para todas estas empresas, para que no permitan que esos barcos atraquen en su puerto, o solo invierten más para ocultarlo, lo cual ayuda porque sus costos suben. Eso reduce los márgenes de Rusia. Así que hay formas en que las empresas pueden intentar evitar las sanciones, pero están corriendo un gran riesgo de ser excluidas de los dólares estadounidenses y de los bancos estadounidenses. Además, aunque no los atrapen, siguen gastando dinero y afecta a la cuenta bancaria rusa. Como puedes imaginar, tras anunciar las sanciones, el presidente Trump también dijo que no se reunirá con Putin. La razón es simple. Obtuvimos detalles de la llamada entre el secretario de Estado Marco Rubio y Sergei Lavrov. Y Rubio quedó molesto tras la conversación. Él afirmó que Rusia no ha cambiado nada. Mantienen su postura y siguen exigiendo lo mismo, lo cual considera una locura. Están exigiendo la tierra que no han podido capturar en los últimos 10 años. Rusia afirma que dejará de atacar a cambio, eso dicen. Así que están diciendo, oye, si quieres que dejemos de atacar, danos más tierra, lo cual no es un buen intercambio en ningún sentido.
especialmente si conoces la historia rusa. Como dijo el presidente Eisenhower, la promesa rusa no vale nada. Nadie quiere ceder territorio solo por una promesa rusa de no invadir. Pero sí, definitivamente fue un día positivo en cuanto a todas las acciones que tomó Estados Unidos. Definitivamente fue un día horrible y aterrador para los niños ucranianos. Esas son todas las actualizaciones de hoy. Si disfrutas estas actualizaciones, aunque suene raro decirlo después de cubrir las noticias que acabamos de ver, por favor dale like y suscríbete al canal aquí abajo. Estamos tratando de llegar a 2 millones de suscriptores antes de que termine el año.